¿Qué tal, jóvenes? En el video de hoy vamos a hacer degradados, pero la intención es que nosotros conozcamos diferentes técnicas para poder plasmar un degradado o diferentes tonalidades. Entonces, si se fijan, nuestra lámina va a estar dividida de esta forma, va a estar dividida tanto de 8 en 8 columnas y en 8 filas. Y la intención es que en la franja de arriba nosotros podamos trabajar los degradados con estas diferentes texturas o modalidades, cambiando la intensidad o la cercanía de estos elementos para darle pues mucho mayor peso al dibujo. Y en la franja de abajo lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar la misma textura a la misma distancia, pero lo que va a cambiar va a ser la intensidad del lápiz, ¿ok? Entonces en la parte de arriba vamos a cambiar la intensidad a partir de qué tan juntas o qué tan pegadas estén las líneas o el asurado, y en la parte de abajo va a ser la misma distancia, pero lo que va a cambiar va a ser la intensidad del lápiz con el que nosotros estemos trabajando, ¿ok? Entonces, bueno, pues una vez que tengan su lámina lista, pues bueno, les va a quedar algo así. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, ¿sí? Los primeros 4 rectángulos, pues la intención es hacer lo que se le conoce como puntillismo, ¿ok? Entonces, la intención es que ustedes, pues tracen algunos puntos en el primer recuadro que sean muy alejados, unos cuantos nada más, para dar una textura o una sensación de mucho más limpieza. Y luego en el segundo vamos a hacer lo mismo, pero tenemos que poner más cantidad de puntos precisamente para lograr que se vea mucho más saturado y por lo tanto ver un degradado o una intensidad en el dibujo o en la textura del dibujo que nosotros queremos hacer. En este, pues obviamente cada uno, poco a poco vamos a ir aumentando la intensidad hasta lograr el efecto que nosotros queremos lograr con cada uno de esos, ¿ok? Y así sucesivamente en estos 4. Entonces este recuadro pues tiene que ser el más lleno de puntitos para que se note un degradado en donde se vea mucho más blanco, un poco más gris, un gris oscuro y un casi negro. Entonces aquí la cantidad de puntos tiene que ser muchos y muy pegados precisamente para poder lograr ese efecto, ¿ok? En estos primeros 4 va a ser así. En la siguiente vamos a hacer líneas horizontales, como las habíamos trabajado en las láminas anteriores, y la intención es que en el primer recuadro queden lo más separadas posible. Por ejemplo, aquí yo nada más alcancé a poner 3 líneas. La intención es que en el siguiente pues estén un poco más pegadas las líneas para dar precisamente una sensación de más oscuridad, ¿no? Y en esta obviamente más pegadas, así. Y en este último recuadro pues obviamente lo más pegaditas posible, precisamente para nosotros ir logrando este efecto en donde en el primer recuadro se ve todo mucho más claro, con una tonalidad más clara, y en este último, al ser la misma textura pero más pegada, pues nos va a dar una sensación de pesadez, más oscuro, más denso, ¿sí? Entonces la intención es lograr este degradado con el mismo shurado, con el mismo patrón, únicamente separándolo, ¿ok? En el siguiente va a ser exactamente lo mismo, pero las líneas van a ser verticales, de esta manera, ¿ok? Y entonces aquí lo que pueden hacer es pues precisamente continuar la línea de arriba y van poniendo una a la mitad, y de esa manera pues pueden ir obteniendo el patrón que ustedes quieren, así sucesivamente, ¿ok? En la siguiente es exactamente lo mismo, nada más que la diferencia es que las líneas son diagonales, ¿sí? Entonces si se fijan aquí, yo puedo ir aprovechando las mismas líneas que tengo aquí y solamente voy poniendo unas intermedias, ¿no? Entonces, de esta manera voy generando más densidad en el dibujo hasta llegar a este último, este cuarto renglón o esta cuarta fila, que nos va a quedar muchísimo más saturado los dibujos, ¿ok? En lo que vamos a hacer, vamos a mezclar un poco las texturas que hemos estado trabajando antes. Entonces primero pues vamos a empezar con líneas muy separadas, en donde vamos a poner aquí una cuadrícula. Luego, ¿qué pasa si esa cuadrícula pues igual la extiendo, pero obviamente agrego líneas intermedias para darle mayor peso, ¿no? Luego igual, nada más que empiezo a juntar más, cada vez más las líneas. Lo hago un poquito rápido pues para que no quede tan largo el video, ¿no? Y entonces en este último lo que vamos a hacer, esto sí es importante,
podemos pegar todavía muchísimo más estas líneas que ya hicimos en el recuadro número 3. Las podemos dejar igual, pero lo que vamos a agregar son líneas diagonales a la derecha, de esta manera, y líneas diagonales hacia la izquierda. Entonces, como pueden ver, se logra un degradado con diferentes texturas, ¿ok? En esta columna que vamos a tener ahora, lo que vamos a hacer es un poco lo de la lámina de degradados. Entonces vamos a empezar, obviamente, a llenar primero. La intención es que aquí sí trabajemos diferentes lápices preferentemente, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo rápido únicamente por demostración. Vayamos cambiando el lápiz y entonces cada vez pues, nos va a ir quedando mucho más oscuro cada uno de los recuadros, ¿ok? La intención es que ustedes llenen bien correctamente cada uno de estos espacios. Y aquí, bueno, yo ya voy aumentando y hasta llegar a un casi... Ay, se rompió aquí. A un casi negro, ¿sí? Y en estas últimas dos, lo que vamos a hacer es que vamos a combinar. La intención es que ustedes combinen 2 o 3 técnicas que vimos anteriormente en estos dos y los vayan degradando de manera como ustedes decidan. Podemos poner un degradado completo en un solo tono y después agregarle una textura, un ashurado como esta, como esta, como esta, como esta, o mezclar 2 o 3 o las que ustedes quieran en estas dos columnas, ¿ok? Luego, en los recuadros de abajo, lo que vamos a hacer va a ser la misma dinámica, pero la diferencia es que van a tener que utilizar el mismo patrón a la misma distancia, pero lo que va a cambiar va a ser la intensidad del lápiz, ¿ok? Con el mismo lápiz vamos a tener que lograr eso, ¿ok? Para eso, entonces, bueno, aquí por ejemplo, todos van a ser los mismos puntitos, por ejemplo, aquí. En esta van a ser la misma cantidad de puntitos, pero más fuerte. En esta van a ser todavía más fuerte, más intensos. Y en esta, pues probablemente ya tengan que hacer bolitas, ¿no? Para que se note más la intensidad. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es con el mismo lápiz, con la misma distancia, pero lo que va a cambiar el degradado es la intensidad con la que manejamos el lápiz. En el caso de las líneas, pues es lo mismo. Vamos a empezar con el mismo patrón. Empiezo con las líneas un poco tenues. En el siguiente empiezo a aumentar un poco la intensidad del lápiz. No sé si lo logran ver. En este ya empieza a estar muchísimo más oscuro. Y en esta última incluso tal vez le tenga que dar 2 pasadas a cada línea para que nos dé el resultado que nosotros queremos. ¿Sí? Y de la misma manera, pues el patrón va a ser lo mismo, ¿no? En línea vertical las manejamos muy tenue. Si por ejemplo aquí yo siento que ya se me pasó, pues evidentemente le voy a tener que ir subiendo poco a poco a cada recuadro hasta lograr una diferencia pues muchísimo más notoria, ¿no? Lo estoy haciendo un poco rápido para que quede claro. Y así lo vamos a hacer igual en los últimos dos recuadros, en las últimas dos columnas, perdón, vamos a hacer la mezcla de dos técnicas que hayamos trabajado en los recuadros anteriores, ¿ok? Entonces es muy importante que chequemos bien los lápices que tenemos, que estemos sacando punta constantemente. Recordemos, por ejemplo, que si yo empiezo a trazar, por ejemplo, aquí, se me empieza a achatar la punta, entonces si yo la voy girando, me va permitiendo ir manipulando la punta y poderla aprovechar al máximo, ¿ok? Entonces, pues, no olvidemos, la intención es terminar con un resultado parecido a esto en su lámina, en donde podamos observar tanto los degradados a partir de la intensidad y de la cercanía de los patrones, como la intensidad del uso del lápiz, ¿ok?